Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a sentar. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y Jesús llama sabios y entendidos a los escribas y fariseos, que aparentaban ser sabios ante los hombres en cuanto a lo que tenían de conocimiento de Dios. Pero según Jesús eran ignorantes y no conocían a Dios, porque no conocían a Jesús, no lo reconocían a Él como el Hijo de Dios. O sea que ellos parecían ser sabios por la elocuencia y por la retórica de las palabras. Pero en verdad solo podemos conocer a Dios el Padre por medio del Hijo. Sin el Hijo no podemos conocer al Padre. Sin Jesús no sabemos nada realmente de Dios en su intimidad, en su ser propio, en su esencia, en su corazón. Solo podemos ver la cáscara exterior de Dios, las obras, por medio de las obras que Él creó. Como dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero todavía, aunque podamos decir hay un Dios, todavía no se le puede llamar Padre. Con absoluta certeza, con plena confianza y amor. Conociendo el aspecto exterior de Dios, omnipotencia, sabiduría, poder. Sin embargo, conocemos a Dios a medias y no como Él realmente quiere que lo conozcamos. No sabemos nada, incluso por nuestro propio intelecto, sobre la Santísima Trinidad. Y Jesús glorifica y alaba al Padre porque el Padre ha querido mostrarse a sí mismo mediante la encarnación de su Hijo Jesús. Dios que es, ¿cómo es Dios? Inmenso, inmenso. Se hizo tan pequeño como un niño, un bebé en regazos de su madre María. Y en el rostro del niño Jesús vemos el cielo, vemos la eternidad del amor de Dios. Conocemos de corazón a Dios, porque Él revela su corazón. El Dios que se ocultó de los sabios, de los fuertes y de los poderosos de este mundo, se dio a conocer a los pequeños, a los niños, es decir, a los simples, a los débiles, a los que viven en soledad y a todos aquellos que el mundo considera poca cosa, poco valor. El amor de Dios desciende de las alturas y baja a nuestra miseria y nuestra bajeza para darnos vida junto a Jesús, que es la vida. Y luego Jesús sigue diciendo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, qué sublime misterio el de la Trinidad de Dios. Porque según Jesús, la Trinidad de Dios se da a conocer solo a quien el Hijo lo quiere revelar. Si Dios no nos habla y no se revela en la palabra, estamos completamente perdidos y en oscuridad. Si Dios no habla con nosotros
no podemos conocer de Él. Y estaríamos para siempre condenados en nuestros pecados. El silencio de Dios nos llevaría a ignorar que estamos mal, que estamos en pecado. Pero además, nunca conoceríamos su amor y compasión. Aquí en este pasaje Cristo deja bien en claro entonces que somos completamente incapaces de salvarnos por nuestro propio albedrío, por nuestra propia capacidad o poder, por nuestro propio intelecto o fuerza de voluntad. Somos totalmente inútiles en cuanto a la salvación. Pero también está en su mano, en su voluntad y en el poder de Cristo nuestra salvación. Jesús es salvación, nuestra salvación. Porque Jesús conoce al Padre y nos revela su misericordia. ¿Y cuál misericordia? La de querer amarnos a pesar de que somos perdidos pecadores, a pesar de nosotros haberle fallado, a pesar de nuestras culpas y errores. Pero para que esto sea posible, Dios tenía que hacer una cosa, una sola cosa: enviar a su Hijo al mundo a borrar nuestra culpa. Dios envió a su Hijo al mundo para acercarse, Él, el Padre, a través de su Hijo, para reconciliarse Él, mediante la cruz de su Hijo, con el mundo. Así, en la cruz del Dios encarnado, el Dios oculto al mundo se nos ha dado a conocer. Y se nos ha dado a conocer de la manera menos pensada. Una locura para la humanidad. Dios se ha dado a conocer en el rostro golpeado, escupido, herido y ensangrentado y crucificado de su Hijo. Así que el crucificado, el Hijo de Dios, revela así lo que significa el amor del Padre por ti. El amor del Padre por la humanidad. ¿Qué revelación más grande del amor de Dios que el sacrificio de su Hijo en nuestro lugar? ¿Dónde encontrar mayor consuelo? ¿Dónde hay más perfecta paz? Sino solamente al pie de la cruz del Hijo de Dios. Allí nuestras heridas fueron sanadas mediante su sangre preciosa. Allí nuestro cuerpo fue redimido mediante su cuerpo crucificado. Allí nuestra alma conoció el misterio del amor de Dios, que es humilde. El amor de Dios que es sin límites. El amor de Dios que es santo y que purifica al mundo de pecado. Allí Dios Hijo crucificado, al extender los brazos, nos reconcilió con el Padre. Y así el Padre, por medio del Hijo, también te recibe y te abraza. Y así también recibe y abraza al mundo entero con su perdón y amor. Entonces, el Espíritu Santo hoy nos confirma una vez más que el amor de Dios nos ha limpiado de todos nuestros pecados mediante la fe, mediante las aguas del bautismo. El amor de Dios, que es lo que nos hace iglesia, pueblo de Dios. Y es ese amor el que nos reconcilia y nos une como hermanos. El amor de Dios también se manifiesta que si Él nos sigue hablando sin nosotros merecerlo, también debe reflejarse en nosotros en seguir hablando y comunicándonos los unos a los otros por gracia los unos a los otros.
En la tercera y última parte de sus palabras, Jesús invita a los suyos ahora a seguirle. Venid a mí, vengan a mí todos los que están sobrecargados y con un gran peso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la invitación amorosa de Jesús por sus pequeñitos, por esos niños. ¿Por qué? ¿Por qué esa invitación amorosa? Por el peso de la carga, por el peso de la preocupación de estos pequeños que viven en un mundo sin amor, lleno de odio, fragmentado de divisiones y de rencor, y que sufren y que necesitan paz. Hermanos, así como una pareja de bueyes están enganchadas juntas para llevar juntos el arado, si alguna vez lo vieron, mediante un palo horizontal llamado el yugo, de la misma manera Jesús nos invita a compartir nuestras cargas con Él, depositar ese peso en Él, en vez de nosotros seguir cargándolo, porque no vamos a poder continuar adelante con ese peso. Y resulta así que nuestra carga entonces se hace más liviana, más fácil de llevar, porque hay alguien a nuestro lado que la carga por nosotros. ¿Y cuál es esa carga que Cristo desea llevar por nosotros mientras vamos con Él en el camino de la vida? Es el peso de la culpa, o es nuestra angustia, o es el peso de algún pecado no confesado, o alguna historia del pasado muy dolorosa. Él dice: vengan a mí, cuéntenmelo. Oren al Padre por medio de mí, cuéntenselo a su Padre Celestial. Vengan a mí los que están llenos de trabajos y con la carga del pecado del mundo. No lo carguen más. Deposítenlo en mí, que soy el Hijo de Dios, el Salvador, y tu Salvador. Yo te daré descanso, porque solo en mí hay descanso, paz y perdón para las almas. Es la invitación de Cristo a creer en Él, de que por causa de Él tus pecados te son perdonados. Nuestros pecados son perdonados. Cuando creemos, cuando nuestros corazones así entonces son vivificados por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Cristo. Como les dije, venid a mí significa además que tenemos mandamiento de Cristo de invocar su nombre en toda necesidad y angustia, y que podemos confiarle a Él nuestra vida. Hermano, hermana, ¿en quién confías tu vida? ¿En quién confías para tu salvación? Y Él dice: confíen en mí. No confíen en ustedes, no confíen en el hombre, no confíen en su fuerza, confíen en mí. Venid a mí. Y esta es también la invitación amorosa de Jesús para los que tienen una fe débil. Sí, ese venir a Él es para los que tienen especialmente una fe débil, para que Él se la fortalezca. ¿Y cómo? Mediante su Santa Cena. ¿Quiénes son los débiles en la fe? ¿Acaso te has sentido débil en la fe alguna vez? Los cristianos débiles en la fe son aquellos a veces tímidos, o a veces que sienten una gran inquietud y terror a causa de la grandeza de sus pecados, y que piensan que por esa gran impureza y suciedad que sienten, no son dignos del precioso tesoro del beneficio de Cristo dado en la Santa Cena. Y en lugar de acercarse al sacramento del altar, se alejan. En lugar de acercarse a la comunión, se alejan de la Santa Cena y del culto. Error, engaño del diablo. Porque ¿quién
¿Quién desea que estés lejos de la Santa Cena? El diablo. ¿Quién desea que estés lejos de la palabra? El diablo. ¿Quién desea que te olvides de tu bautismo? Satanás. ¿Quién desea que termines odiando a la iglesia? El diablo. Porque él sabe que la iglesia es de Cristo y sabe que tú eres de Cristo. Él no te ama, Cristo sí te ama. El diablo dice, aléjense de Jesús. Y Jesús te llama, ven a mí, ven a mí. Estoy en la Santa Cena, dado y derramado por ti para el perdón de tus pecados. Y eso no debemos cansarnos de enseñar en la iglesia. No debemos cansarnos de enseñar en la iglesia. ¿Quieres tener una fe fortalecida? ¿Sí o no? ¿Quieres tener una fe fortalecida? Bueno, solo Cristo puede nutrirla y lo hace mediante su palabra y sacramentos. Y especialmente en la Santa Cena, Él devuelve la alegría de la salvación a todos aquellos que se acercan con una fe sincera y verdaderamente arrepentidos, ¿sí? Porque Él desea fortalecerte en ese perdón de tus pecados y en la esperanza cierta del cielo. Así que preguntémonos, ¿no te parece entonces la Santa Cena un remedio excelente para ti? Claro que sí, por supuesto que sí. En último lugar, Él dice que nos enseña y nos llama a amar a tu hermano. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya que estás unido a Cristo por la fe y compartes con Él el mismo yugo, solo Él te pide una cosa. No te impone ninguna carga, sino esta, la de amar a tu prójimo. Así como Él aceptó tu carga, nuestro pecado, y lo cubrió mediante su amor perdonador, así también nosotros debemos hacer con nuestros hermanos. Dice San Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Así que el yugo que Jesús nos da para cargar es amor por el hermano, amor por la iglesia, disculpar al hermano, disculpar las manchas, las imperfecciones de la iglesia y dejar esto, la murmuración, dejar de criticar al otro y en su lugar aprender a convivir, a trabajar y a servir codo a codo en el reino de Dios. Perdonar al otro es amarle de corazón y es amar a la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Porque Cristo sigue amando a la iglesia a pesar de todas sus imperfecciones. No miremos simplemente o solamente las imperfecciones de los hermanos en la fe. Miremos cómo Dios ve a la iglesia. Miremos cómo Dios ve a la iglesia. Y si vas a Efesios 5, vas a encontrar cómo Jesús la ve. Es su esposa. Y Él dio su vida por ella, para amarla y santificarla mediante el lavamiento del agua por la palabra. Es la esposa de Cristo. Así que cuando tratemos de la iglesia, recordemos de quién estamos hablando. Es una mujer y es bella porque fue cubierta por la sangre de Jesús y tú estás incluido en esa iglesia. Eres parte de ella. Y no estoy hablando de la iglesia luterana, estoy hablando de la cristiandad en la tierra, para ser exactos. Por eso, es el amor de Cristo lo que puede hacer que nos amemos y que amemos a quien decimos no se lo merece. Es el trato amistoso y respetuoso de Él para conmigo cuando no lo merecía, lo que lleva a que le trate con respeto a aquel que tal vez me siga faltando el respeto. Y que siga predicando la verdad en amor a quienes a veces son más tercos que una mula.
Es la paciencia de Jesús por mí lo que me hace paciente. No es mi fuerza, es la fuerza de Él. No es mi paz, es la paz de Él. Eso es lo que nos inspira a servir. Así que como ven, Jesús no nos impone nada, a no ser una cosa, compartir su amor. Amor que Él dice como es manso y humilde de corazón. Así es el amor de Jesús, manso y humilde de corazón. O sea, amor verdadero, verdadero amor. Amor que es para siempre. Amor que no se apaga, que no se extingue. Y que cuando está ahí a punto de apagarse, cuando las brasas se juntan, hay unos chispas de vuelta y vuelve a encenderse la llama del fuego del amor de Dios para que sigamos amando al prójimo como Él nos ha amado. Para terminar, diría Jesús, si tienes alguna carga y si en algo te han herido, ven conmigo para recibir mi ayuda, mi consuelo y dirección. Ora al Padre por medio de mí, y yo a su vez te brindaré la fuerza de seguir sirviendo y amando por medio de mi palabra y santa cena. Y así otros seguirán viendo por medio de ti y por medio de ustedes, la Iglesia, esta fuerza, este poder, esta bondad, esta comunión, este servicio y esta humildad que provienen de Dios el Padre. Para gloria de su nombre. Amén.